Noches. En estas circunstancias tan especiales vamos a comenzar a trabajar juntos. En este caso voy a presentarles lo que había preparado, lo que había escrito para el Congreso sobre Topología y Lógica de Barcelona, que se suspendió por razones evidentes. En la portada o algo así del escrito que decidimos poner en pantalla para que los colegas, en especial de Brasil, pero quizás de otros países también, que no puedan seguir bien la exposición en español, se puedan ayudar por el texto escrito, decidí colocar la imagen que está en la tapa del libro que escribí en colaboración con otros colegas sobre la pulsión respiratoria, porque me parecía simpático en este momento tan triste y angustiante del mundo, recordar la imagen del Eternauta y cómo debía protegerse de las circunstancias. Y para solo decir unas palabras en torno a la pandemia del coronavirus COVID-19, he decidido citar una frase famosísima del Premio Nobel de Física Richard Feynman, que yo pude conocer a través de una cita que Lacan hace de él en la clase del 8 de diciembre del 65, el año en que Richard Feynman recibe su premio Nobel, y Lacan lo cita, no referido estrictamente al premio Nobel, sino en torno a la cuestión de la energética, pero he decidido citarlo de una famosísima entrevista de la BBC que está en internet en inglés, pero subtitulada muy bien, que la entrevista se llama La incertidumbre del conocimiento y que le fue realizada a Richard Feynman en el año 1981. Él es premio Nobel de Física en el 65 y vivió entre 1918 y 1988. La cita de Feynman dice así: puedo vivir con la duda, con la incertidumbre, sin saber. Creo que es más interesante vivir sin saber algo que vivir teniendo respuestas que pueden ser erróneas. Tengo respuestas aproximadas, posibles creencias, diferentes niveles de certeza en diferentes cosas, pero no estoy absolutamente seguro de ellas. Y de otras muchas cosas no sé absolutamente nada, tales como si tiene algún sentido preguntar por qué estamos aquí y qué puede significar esa pregunta. Podría pensar un poco en ello, pero si no puedo averiguarlo, me pongo en otra cosa. Bueno, eso es todo lo que tengo para decir sobre la pandemia del coronavirus, que también es una invitación para muchos intelectuales a llamarse al silencio si no tienen mucha seguridad sobre lo que van a decir. Bien, entonces les pido disculpas. Voy a leer, es el escrito que había preparado para el Congreso de Lógica y Topología en Psicoanálisis de Barcelona. Lo he ampliado porque he seguido reflexionando sobre el asunto y luego de mi lectura, que más o menos llevará 30 minutos, podremos chatear e intercambiar preguntas, cuestionamientos, reflexiones
sobre la topología de Lacan. El título que he dado a mi trabajo, bueno, es el que está difundido, no lo modifiqué, es La topología de Lacan no es aplicable al psicoanálisis tal como lo formuló Freud. Digo así en mi escrito entonces. En el universo de las ideas, concebido en forma estructural, algunas de ellas, aunque diferentes, conviven sin conflicto, mientras que otras se contradicen de forma tal que si se adoptan algunas, otras necesariamente, para no caer en antinomias o en aporías, deben ser rechazadas. Entonces, esta es la tesis. Si se adopta en forma sistemática la topología que Lacan articuló en su concepción del psicoanálisis, muchos conceptos fundamentales de la teoría de Freud deben ser abandonados y sustituidos por otros muy distintos. Se trata de dos paradigmas bien diferentes, tanto como lo fueron los de, por ejemplo, Melanie Klein y Anna Freud, y como lo es hoy el propuesto por Jacqueline Miller. En el de Lacan, desde su comienzo, la topología implica una muy amplia y significativa subversión, tanto con respecto a las concepciones freudianas como a las habidas en la historia del psicoanálisis. Pero, y lo que es incluso más determinante para nuestra práctica, es que la topología de Lacan contradice las concepciones de quienes nos consultan. La tesis fundamental del pensamiento de nuestra cultura, aceptada y fundamentada por Freud, afirma que nos hallamos envueltos por el mundo y que habitamos cada uno en el interior de su cuerpo anatómico. La topología de Lacan está destinada a contradecirla. Así, las superficies topológicas que comentaré en este trabajo, el toro, la banda de Möbius-Listing, la superficie de Klein y el crosscap, si bien cada una aporta distinciones específicas, las cuatro se encuentran también tomadas en una estructura, en la cual todas ellas implican la misma orientación del psicoanálisis: antiontológico, antibiologicista, antiindividualista y antinihilista. El programa de Lacan buscaba una reforma general del entendimiento que, en cuanto a la topología, se debe admitir que no la obtiene de Freud ni de su práctica del psicoanálisis, sino de la obra de Kurt Lewin. Y con ella, junto a la lógica, la lingüística y la antifilosofía, intentó subvertir al psicoanálisis. El mismo Lacan afirma con claridad la incompatibilidad de su legado con el freudiano en muchas oportunidades, si bien en tantas otras no. Por ejemplo, en la conferencia de Caracas, aunque la versión oficial está sospechada de no ser fidedigna, afirma: vengo aquí antes de lanzar mi causa freudiana. Como ven, no me desprendo de este adjetivo. Sean ustedes lacanianos si quieren. Yo soy freudiano. Por eso creo adecuado decirles algunas palabras del debate que mantengo con Freud y que no es de ayer. Aquí está. Mis tres no son los suyos. Mis tres son lo simbólico, lo imaginario y lo real. Me vi llevado a situarlos como una topología, la del nudo llamado Borromeo. Eso les di a los míos. Se los di para que supieran orientarse en la práctica, pero se orientan mejor que la tópica legada por Freud a los suyos.
Considérese el saco fofo que se produce como vínculo del ello en su artículo que debe decirse das ich und das es. El saco, al parecer, es el continente de las pulsiones. Qué idea tan disparatada la de bosquejar eso así. Solo se explica por considerar a las pulsiones como bolitas que han de ser expulsadas por los orificios del cuerpo una vez ingeridas. ¿No será más bien, como me ha ocurrido decirlo, botella de Klein sin adentro ni afuera? O aún sencillamente, ¿por qué no?, el toro. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental entre ambos modelos teóricos? El de Freud y los suyos, y el de Lacan y los de Lacan. El de la cadena borromea de Lacan y el de la conocida como la segunda tópica de Freud. En Función y campo del habla y del lenguaje en psicoanálisis, Lacan comienza, mediante el toro, con la incorporación de la topología al fundamento de sus concepciones y a dar respuesta a esta última pregunta. La diferencia que allí introduce es uno de los argumentos que hace indiscutible el planteo realizado 27 años después y recién citado por mí. Allí, en Función y campo, Lacan sostiene: decir que este sentido mortal revela en la palabra un centro exterior al lenguaje es más que una metáfora y manifiesta una estructura. Esa estructura es diferente de la espacialización de la circunferencia o de la esfera en las que algunos, digo yo, como Freud, se complacen en esquematizar los límites de lo vivo y su medio. Responden más bien a ese grupo relacional que la lógica simbólica designa topológicamente como anillo. De querer dar una representación intuitiva suya, parece que más que a la superficialidad de una zona, es a la forma tridimensional de un toro a la que habría que recurrir en virtud de que su exterioridad periférica y su exterioridad central no constituyen sino una única región. Entonces, lo que Lacan critica es lo que designaba en la primera cita como saco fofo de la segunda tópica freudiana, una superficie esferoide con su bien distinguidos interior y exterior, que incluso posee una membrana y su núcleo como una célula en biología. De las diferencias teóricas fundamentales entre Freud y Lacan, resaltaré solo las principales establecidas mediante la topología, imprescindibles a la hora de preguntarse por la especificidad de la clínica psicoanalítica propuesta por Lacan. Comienzo por el toro. La principal discrepancia introducida mediante esta superficie es que Lacan, agujerea la bolsa del individuo psíquico de Freud, allí donde éste coloca al yo en el centro del huevo, lo que muestro así. Entonces tenemos la tabla con el huevo del individuo psíquico de Freud, con el yo en el centro, el huevo agujereado, que es un diseño elemental mío, y el toro, que es la propuesta sustitutiva de Lacan. Este agujereado de la esfera freudiana responde a un conjunto de oposiciones teóricas fundamentales entre Freud y Lacan. Entre ellas destaco dos. A. Para Freud, el yo constituye el núcleo
del interior del aparato psíquico debido a su concepción respecto al yo puro placer, consecuente de la dinámica por él establecida de que todo lo bueno es interiorizado y lo malo expulsado al exterior, tal como lo propone en Pulsiones y Destinos de Pulsión. Pero para Lacan, en el yo se trata, desde sus concepciones del estadio del espejo, de una figura imaginaria que, por el contrario, solo existe en y por la visión idealizada de la imagen del otro. Lo que queda para el yo es fracaso, impotencia y rivalidad. Y B, Freud concibe al individuo psíquico como dividido en aparatos internos, pero funcionando como una unidad cerrada, tal como una célula en biología, frente al mundo circundante, de cual se separa por una protección antiestímulo. Sin embargo, para Lacan, según el axioma fundamental de sus concepciones, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, se hace imposible tal división entre lo que son para él el sujeto S barrado y el otro A mayúscula barrado, ya que no es aplicable al lenguaje que sea interno o externo a cualquiera de ambos campos. Sus neologismos externidad e internidad responden a estas necesidades de su modelo teórico. Para indicar con más respaldo su posición, la de Lacan, le recuerdo esta cita sorprendente de RSI. Dice Lacan: es sorprendente que en el tiempo de Freud lo que se nombra de ellos, lo simbólico, lo imaginario y lo real, no es más que imaginario. Quiere decir que la función, por ejemplo, llamada del yo, es ese algo de lo que Freud, de manera conforme a esa necesidad, con el yo, Freud designa lo que hace representación del agujero. No llega hasta decirlo, pero lo representa con esa tópica fantasmática que es la segunda. Es en la bolsa del cuerpo, es por esta bolsa que se encuentra figura el yo. Es en tanto que tal que Freud no designa, sino que traiciona que el yo no es más que un agujero. O sea, la propuesta de Lacan es que justamente lo que hace Freud mediante el yo es tapar el agujero. No es que Lacan deduce el agujero a posterioridad de lo que hace Freud, sino que Lacan dice que Freud, mediante el yo, lo que hace es velar la existencia de un agujero central, de un agujereado de la bolsa que convierte al yo en el tapón. Sigo leyendo entonces mi texto. Entonces, para Freud, lo que tapona el agujero del significante hace centro, sustancia y consistencia es el yo. Si se lo admite, no es posible aceptar los conceptos de Lacan. El inconsciente es el discurso del otro, el deseo del hombre es el deseo del otro, el gozo del otro y fuera del cuerpo. Agrego una cita a esta lista de citas que ustedes ya conocen, que yo seleccioné, esta es nueva. La angustia es la sensación del deseo del otro, el síntoma es el significado del otro, etc. Si se acepta la teoría de Freud de un centro de mi ser esférico interno a mí mismo, que soy yo, entonces se produce una cascada de consecuencias
inversas, entre ellas la responsabilidad subjetiva, la dirección de la cura como tomar conciencia, la posibilidad de introspección, etc. La elección es obligada. El toro y la cadena borromea de Lacan o el aparato psíquico de Freud. Incluso, y atacando lo que Lacan llama, el sentido común psicoanalítico, para él, para Lacan, la revolución no es copernicana, es kepleriana, ya que Copérnico solo reemplaza lo que se ubica en el centro, lo que muchos pensadores de la Grecia antigua sabían, tales como Heráclides Póntico y especialmente Aristarco de Samos, que vivió en el 310 al 230 a.C., que es lo que ya sabían estos físicos, filósofos griegos de la antigüedad. En el centro se ubica la luz fundamental, o sea, ya eran heliocéntricos. El sol. Para Lacan, como para muchos, la verdadera subversión es la que plantea Kepler. La trayectoria de los planetas es elíptica. En uno de los focos de la elipse se ubica el Sol y el otro está desocupado, sin ninguna luz para circunscribir. Y para colmo, sin ningún centro. El toro sirve para pensar la ausencia justamente de un centro. El centro exterior, fundamental y específico de la enseñanza de Lacan, el centro exterior. Entiendan la paradoja de la expresión. El centro exterior, fundamental y específico de la enseñanza de Lacan, que opera como un agujero causado por el significante articulado, es inasimilable a las concepciones de Freud. En especial objeta su Kern unseres Wesen en alemán, que se traduce por el núcleo de nuestro ser. Si se admite su existencia, las pulsiones de vida y muerte y el inconsciente están originados allí, en el núcleo de nuestro ser. Y se confundirán sus fuentes con la sustancia viva del interior del cuerpo biológico. Pero si se lo rechaza, tal como impone pensar el toro con su centro exterior, entonces el inconsciente, el deseo, las pulsiones, el gozo, el fantasma, el yo, etc., estarán concebidos en inmixción de otredad. Especialmente el objeto A, creado por Lacan, es inconcebible por fuera del abrazo de la interpenetración de los dos toros, del sujeto como ese barrado y del otro como A mayúscula barrado, que se escribe así. Y muestro en la tabla que ustedes estarán viendo en este momento en pantalla. Entonces paso ahora al análisis de la superficie de Möbius-Listing, que ustedes conocen como la banda de Möbius, a la cual la llamo así por ser el caso de descubrimiento simultáneo. O sea, Möbius y Listing propusieron lo razonable de proponer la existencia de una superficie en el mismo momento desconociendo cada uno la obra del otro. Y para evitar yo el individualismo de la idea de genio moderno. Mediante ella, Lacan produce una nueva concepción en psicoanálisis, en este caso respecto al inconsciente y su inscripción, a la represión y al retorno de lo reprimido. Así tampoco la conocida como primer tópica freudiana es admisible a partir
de estas articulaciones de la topología de Lacan al psicoanálisis. Intercalo no está en el texto, pero se darán cuenta que objeto en mi trabajo todos los desarrollos freudio-lacanianos que, incluyendo la topología, nos hacen creer que hay coincidencia en el núcleo fundamental de la argumentación freudiana y la lacaniana, tomando en cuenta la topología de Lacan. Sigo con el texto, que ustedes pueden leer en pantalla. Para Freud, la inscripción de las huellas mnémicas en el aparato psíquico se caracteriza por, primero, son marcas indelebles que, en especial la representación cosa, reproducen la realidad de las vivencias en el interior del individuo. Segundo, se escriben en forma lineal, primero una, luego otra, luego otra. Y tercero, la representación cosa está sometida a no ser nunca representación palabra. Y las representaciones palabra estarán, en ciertos casos y por desplazamiento de la energía de las representaciones cosa, reprimidas y por ello no accederán a la conciencia. La figura que encuentra Freud para dar cuenta de la dinámica de este sistema de inscripción es la pizarra mágica, con sus tres capas superpuestas. Lacan la critica y la denomina la pizarra mística, que muestro en las siguientes figuras. Él, Lacan, mediante la banda de Möbius-Listing, la reemplaza, estableciendo que los significantes, primero, no inscriben vivencias ni objetos, solo diferencias con otros significantes. Segundo, tampoco se inscriben en el interior de nadie, ya que el inconsciente es el discurso del otro. Tercero, los significantes en su funcionamiento específico hacen bucle, se cierran en forma de línea cerrada, hacen anillos, y los anillos se cierran en un collar hecho de anillos y así crean el agujero. Y finalmente, cuarto, el significante encadenado rechaza la linealidad saussureana. Las diferencias se pueden representar como lo hago en la tabla que ustedes están viendo ahora en la mitad de la pantalla, donde está el esquema del peine de la primer tópica de Freud, la pizarra mágica con sus tres capas superpuestas y la banda de Möbius-Listing. El significante de Lacan no admite la represión freudiana, ya que no es huella, es el borramiento de la huella, y no es posible reprimir el borramiento de la huella. Además, no se asocia a cargas energéticas, aquellas que se desplazan y condensan en el sistema freudiano, sino a significados que advienen en la articulación de los significantes en el discurso y en el campo del otro, en función de las leyes del lenguaje, metáfora y metonimia, tal como las propuso Roman Jakobson, y solo remiten a otros significados. Una representación puede ser reprimida y faltar. Un significante no, ya que su censura es tan elocuente como su manifestación y así puede brillar por su ausencia. Para Lacan, la represión y el retorno de lo reprimido son indistinguibles e inseparables, motivo por el cual Lacan no funda la práctica del psicoanálisis en su levantamiento. Son una sola y misma cosa, ya que su paradigma afirma que en el inconsciente se trata de los aparentes derecho y revés
de una banda de Möbius-Listing. Al plantearlo así, Lacan disuelve a. En psicoanálisis, el problema freudiano de la doble inscripción. B. El problema de sentido común entre lo superficial y lo profundo. Y C. La diferencia marxista entre la infraestructura y la superestructura. Para Lacan, todo esto es superficial, sin profundidad posible y constituyendo líneas cerradas, lo que establece además una rectificación en la concepción habitual de la dirección de la cura. En psicoanálisis, en general, la dirección de la cura, es planteada como no cerrar y que se siga hablando. Con el paradigma de Lacan, para lograr la interpretación y el acto, se deben establecer el cierre, el bucle y la cadena. Otra diferencia provocada por la suposición de una escritura lineal para el inconsciente, como la propuesta por Freud en su esquema del peine, es que ni siquiera le permite plantear sin contradicción la regresión onírica, como él mismo debe reconocer en la interpretación de los sueños. Lo que opuestamente propone Lacan es una escritura circular como la del 8 interior de una banda de Möbius-Listing, y así rechazar lo que afirma Freud sobre la existencia de lo primero en sí mismo. Para Freud, se trata de la inscripción de la huella inicial como resultado de la primer vivencia que padece el individuo en el inicio de su vida como sustancia viva. Para Lacan, dado que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, es requerido aceptar la sincronía saussuriana, no la simultaneidad, planteada para el origen de todo lenguaje y que implica que, si cada elemento solo consiste en la diferencia con todos los otros, entonces deben existir todos juntos desde siempre, o, lo que se puede plantear, tal como lo he propuesto, tomando de la cosmología moderna, como Big Bang del lenguaje y del discurso. Si se acepta el Big Bang, si se admite el Big Bang, todo lo que haya existido biológicamente antes de la creación del sujeto, ese barrado, queda olvidado definitivamente, tal como sucede en el modelo cosmológico vigente con lo anterior al Big Bang. Según Lacan, en la estructura del material significante, esta legalidad la expresan el bucle S1, S2, el bucle de bucles y la cadena borromea, como se observa en la siguiente tabla. En el bucle significante S1, que parece ser el primero, solo existe como tal por el S2, que pasa a ser así su antecedente. Lo mismo debe plantearse respecto de la dinámica de bucle de bucles. Disculpen lo condensado de esta exposición, que es un escrito que estoy leyendo, motivo por el cual decidimos presentar el escrito en pantalla junto con mis palabras, que es difícil de seguir, pero bueno, alguna vez hay que presentar los contenidos en su radicalidad, luego tendremos tiempo para el chateo e incluso en lo que resta del año podemos seguir discutiendo estas cuestiones. Sigo con mi texto. Idéntica lógica debe ser aplicada a las operaciones de alienación y separación, ya que requieren de un tiempo circular.
En la actualidad, el legado conceptual de Lacan sobre estas problemáticas ha sido fagocitado, devorado por el evolucionismo en psicoanálisis, el de la constitución subjetiva de los freudios lacanianos, que plantea: comenzamos nuestras vidas alienados a nuestros padres y luego, como adultos, debemos separarnos de ellos y ganar independencia, autonomía y responsabilidad personal. Lo mismo que impone la moral occidental posmoderna. Sin embargo, para Lacan, los procesos de alienación y separación deben ser concebidos como articulados en un tiempo circular. Él propone al proceso de la alienación del sujeto que adviene entre S1 y S2 de tal forma que no puede ser ni lo uno ni lo otro, como la causa de la mortificación del sujeto, por efecto del significante, único modo de la causa admitido por Lacan, que es la misma que hace del objeto objeto causa del deseo, operando como pura falta, pero con la posibilidad en la separación de escapar del efecto alienante si es tomado como objeto por el deseo del otro, que lo ubica como su posible objeto A. Lo que hace a este argumento más evidente es que la alienación y la separación de Lacan se basan en la lógica del I conjuntor y del O disyuntor, como de las operaciones de reunión e intersección de la teoría de conjuntos, y sería imposible plantear como primero alguno de estos, plantear primero existe el I y luego existe el o plantear primero la operación de reunión y luego la operación de intersección. Además, en el evolucionismo psicoanalítico se ha convertido al rasgo unario de Lacan en la primer marca dejada por el significante en el cuerpo, lo que reintroduce en el freudio-lacanismo la lógica de primero uno, luego otro, luego otro. Sin embargo, el rasgo unario de Lacan es planteado por él mismo como el palote de la escritura, palote, 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 que habilita el cálculo, palote, 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 donde cada uno es otro y otro y otro, pura diferencia, sin identidad ni relación a ningún objeto. El rasgo unario aporta el corte en lo real que hace de lo real, algo discreto y divisible. Representa la génesis de la diferencia absoluta y calculable, pero sin olvidar que el resultado, por ejemplo, tres palotes o cuatro palotes, debe estar ya funcionando y disponible como elemento de la batería del otro. Es necesario considerar que lo ordinal y lo cardinal participan sincrónicamente de esta dotación. O sea que tres palotes no significarían nada si quien anota los palotes no cuenta desde antes con el número 3 o el número 4 para poder contarlos. La diferencia absoluta, siempre ser otro, a pesar de repetido, está en la génesis del cómputo. Pero para que lo haya, el segundo palote debe hacer del anterior su primero, y el tercero hace de aquel su segundo, etc. En definitiva, será el campo del otro lo que determine el origen y la función del rasgo unario, que no es otra que el agujero del bucle, o sea, lo que queda entre un palote y el otro palote es el agujero que introduce
la articulación significante que vacía tanto del objeto y del sujeto en la inscripción de los palotes. Para cerrar esta breve presentación del concepto de rasgo unario específico de la enseñanza de Lacan, leo una cita de él de Liturater. Dice Lacan: ¿qué es este aluvión? Es un manojo. Forma un haz, con lo que en otra parte consideré como rasgo primero y con lo que lo borra. O sea, Lacan dice rasgo primero, como el freudio-lacanismo, pero ese rasgo primero es sincrónico con lo que lo borra al rasgo primero. Miren cómo sigue la cita. Lo dije en su momento, pero siempre se olvida una parte de la cosa. Dije a propósito del rasgo unario que es por la borradura del rasgo como se designa al sujeto. Todo lo contrario del freudio-lacanismo moderno. Lo que tacha y borra al rasgo unario, S1, no es ninguna mano, sino el S2. En el bucle S1, S2 y viceversa, el S1 borra al S2. Nada de esto es posible para las representaciones freudianas. Paso ahora a exponer sobre la superficie de Klein, erróneamente llamada botella de Klein, dado que en alemán el error se debió a que superficie se dice Fläche y botella Flasche, que ustedes tienen ahora en pantalla como se escriben en alemán. El primer traductor, obviamente, imaginarizó la propia matemática de Felix Klein, que se puede representar así, marcando lo imposible de su existencia en el mundo tridimensional. Lo que ustedes ven entonces en una representación es lo que en un modelo tridimensional hecho de vidrio está representado, lo que yo marco en rojo por este punto, debido a que es imposible que simultáneamente el cuello atraviese la superficie y que la superficie atraviese el cuello. Aquí el cuello solamente, el cisne, atraviesa esta superficie, pero es imposible realizar un objeto tridimensional que simultáneamente esta atraviese a esta y esta a esta, que es lo que sucede en la superficie de Klein. Entonces, perdón que me apareció algo en la pantalla. Entonces, la introducción de la superficie de Klein por parte de Lacan al psicoanálisis para contradecir al psicoanálisis de Freud, lo explico de la siguiente manera. La superficie de Klein, cumple la función de formalizar rectamente la otra escena y el problema del interior corporal en relación al mundo circundante. Aquello que las ciencias sociales increíblemente incorporaron del biólogo Jacob von Uexküll, que Lacan cita y trabaja, sus Umwelt e Innenwelt, el mundo circundante y el mundo interno respectivamente, propuestos por él, Uexküll, en 1909. El biólogo lo propone para los seres vivos y en ciencias sociales automáticamente se lo tomó en el individualismo moderno para dar cuenta del individuo, su supuesto mundo interno y el mundo externo que lo sea, que es la idea central que yo intento proponerles que Lacan ataca con la introducción de la topología.
Lamentablemente, de los pocos psicoanalistas freudio-lacanianos que trabajan topología en la actualidad, esto ha sido anulado y es lo que yo quiero proponer en esta velada napola a la reflexión de ustedes. Entonces, la superficie de Klein es utilizada por Lacan para objetar radicalmente, quizá por primera vez en la historia de las ideas, la oposición intuitiva y evidente de, por un lado, el alma y el aparato psíquico en el interior y por el otro la realidad y el mundo en el exterior. Lo que aporta la superficie de Klein para la correcta apreciación de la relación entre el mundo interno y el mundo circundante, que es falsa, esa es la idea que quiero proponer, que es la que propone Lacan, es que se trata de A, una superficie imposible de existir como un objeto tridimensional, lo que plantea, al menos para el sujeto del significante, una salvedad absoluta para la forma de concebir su posición respecto de los objetos y el mundo, lo que ya he anticipado en este trabajo, pero de otro modo, mediante la interpenetración de los dos toros para el vínculo entre el sujeto y el otro, que es inconcebible para los objetos tridimensionales con los cuales se concibe en ciencias sociales al sujeto. Y B, que la superficie de Klein es cerrada, pero lo que justamente indica su valor para el psicoanálisis, su interior y su exterior están en plena continuidad. Lacan lo plantea así y lo cito. Ya voy concluyendo mi exposición. Dice Lacan, pueden constatar que tienen así algo que se realiza con el carácter de una superficie completamente cerrada. Sin embargo, se puede entrar en su interior. Su interior comunica integralmente con su exterior. Por otra parte, esta superficie está completamente cerrada. Esa es la potencia de la idea de la introducción en psicoanálisis de la superficie de Klein, que sirve para concebir el caso particular, o sea, una superficie que se distingue de otras superficies, a pesar de lo cual hay continuidad absoluta entre interior y exterior. Esa es la idea subversiva que se ha perdido de las propuestas de Lacan. Sigo leyendo mi trabajo que comenté brevemente, sigo leyendo como ustedes tienen en pantalla, trasladadas estas propiedades a los términos de la teoría psicoanalítica de Lacan, implican admitir que se practica con la particularidad del sujeto, no con la singularidad de la teoría de Jacques Miller. Pero esto, la particularidad del sujeto, es planteado rechazando la existencia de lo interno y lo externo. Solo así se logra A, aceptar lo que Lacan plantea como su creación, el objeto A, que aunque particular, de cada caso, no puede ser ni interno ni externo al sujeto. No puede ser ni del sujeto ni del otro, sino que solo existe en la interpenetración de los respectivos campos. B, reconocer que no vivimos enfrentando a la realidad, que cada uno ve según el cristal de sus anteojos, ya que la realidad no nos es exterior. Y C, articular al psicoanálisis con la ciencia moderna, en este caso la física cuántica, para la cual tampoco la realidad subatómica está afuera del físico en sus experimentos, lo que incluso se puede expresar así: el físico está dentro de la materia que investiga
y que lamentablemente esto tampoco es conocido ni en el sentido común de nuestra época, ni en el campo de los practicantes del psicoanálisis. Se supone que el científico, en su posición neutral, es un observador que mira desde afuera la realidad. Y desde al menos ya casi un siglo, en la física moderna se sabe que esto no es así. Finalmente, me referiré a la cuarta superficie, al plano proyectivo y el crosscap, y cómo sirven para pensar la estructura y la función tanto del fantasma, que se escribe entre paréntesis, ese barrado rombo a minúscula, como de la interpretación del analista como corte. El crosscap, una de las posibles inmersiones del plano proyectivo o de su materialización para el ojo, como la describe Lacan, también imposible de sumergir en el espacio tridimensional sin alterar sus propiedades intrínsecas, o sea que nunca podrá ser un objeto tangible como es este objeto de vidrio, hermosa representación pero falsa de la superficie de Klein. El crosscap tampoco es un objeto sumergible como este en el espacio tridimensional. Posee las características topológicas de no ser especularizable. Es una superficie que si se la enfrenta a un espejo, la imagen que se produce no posee la misma orientación. Quiere decir que si la superficie tiene una orientación izquierda-derecha, su imagen especular tendrá una orientación derecha-izquierda. Entonces, no puede ser considerado como objeto de nuestra intuición mundana. Se lo puede representar así, destacando la autopenetración de la superficie, y ahí verán ustedes en pantalla la representación típica, pero falsa, de un crosscap, y yo destaqué en rojo el punto de la autopenetración de la superficie, que es imposible representar con un objeto tridimensional. Sigo leyendo entonces. Respecto del fantasma, Lacan dirá, haciendo coincidir los elementos heterogéneos del crosscap con los del fantasma, del A, objeto del deseo, que se asimila a la semiesfera que ustedes tienen en la representación, en la parte inferior del objeto representado en la pantalla, y al S barrado, el sujeto del significante, a la banda de Möbius-Listing autoatravesada por su línea media, que se encuentran cosidos entre sí. Lacan da cuenta de la diferencia entre el objeto A y la imagen del otro especular I de A minúscula entre paréntesis, tal como él lo escribe en su álgebra. Disculpen lo tan apretado de esta exposición, pero es lo que tendremos que estudiar, destacando el soporte estructurante de la relación del sujeto al objeto del deseo, el que así es planteado como orientable y orientado, pero no especularizable. Esto es que efectivamente se puede pensar al objeto A causa del deseo con una orientación en el caso de un sujeto que esté planteado en un caso de análisis, pero no coincidente con ningún objeto encontrable en la realidad tridimensional. Y al sujeto como ese barrado, el sujeto del significante, que no puede ser confundido con ningún individuo. La otra gran novedad que Lacan aporta al psicoanálisis mediante esta superficie
es la de concebir a la interpretación del psicoanálisis como acto, no como se dice en la actualidad, como la operación manual con un objeto tridimensional, que es lo que se entiende por acto, y al corte, no como la interrupción del tiempo de la sesión, como también se entiende en el freudiolacanismo, corté la sesión, el corte, sino como aquella cadena significante que haciendo un doble bucle sobre la superficie del material revela su estructura. Sería como realizando un doble bucle sobre la superficie que revelaría entonces las dos partes constitutivas de un crosscut sobre la superficie del material que revela su estructura. Propone así Lacan abandonar la concepción de la interpretación analítica como el levantamiento de una represión o como hacer consciente lo inconsciente. Se trata de la interpretación no como silencio, sino como una intervención con estructura de doble bucle que opera como corte respecto del material en acción en cuanto al sufrimiento y al síntoma, ya que produce una recomposición de las relaciones de los elementos significantes que distingue la misma interpretación, tanto sus efectos, las pulsiones, el gozo, el síntoma, como sus leyes de composición, o sea, de su lógica. Bueno, hasta aquí mi trabajo. Les pido disculpas primero por haber leído, segundo por haber leído con tantos lapsus, pero bueno, no es fácil en estas circunstancias. Tercero, que entiendan que era un escrito destinado a funcionar en un congreso de freudios lacanianos que iban todos a hablar de freudiolacanismo mediante la topología de Lacan, y yo quise advertir al público del Congreso de Barcelona que íbamos a realizar en marzo, quise producir un recupero del modelo teórico de Lacan, objetando el modelo teórico freudiano, consecuentemente objetando el modelo teórico freudio-lacaniano, que yo calculé que, salvo el resto de los miembros de Apola que íbamos a intervenir en ese congreso, todos iban a intervenir en el sentido de disolver las diferencias. Y entonces, como iba a ser un material escrito, disponible en la pantalla, como en esta actividad que hicimos hoy a la noche, pero que estaba destinado a ser leído y con humildad también, quizá por algún interesado, a ser estudiado en el resto de los días, y que me imagino que habrá sido para ustedes de una máxima dificultad, salvo para los que ya conocían estos temas, de seguir en una lectura así rápida y llena de lapsus que he realizado hasta ahora. Bueno, tomo un poco de aire yo. Me imagino que sí, este texto, preguntan muchos si va a ser publicado. Claro, estuvo a disposición de ustedes en pantalla y lo pondremos a partir de ahora mismo a disposición de todos ustedes, los miembros de Apola, los adherentes y todos aquellos que, no siendo miembros de la comunidad de Apola Internacional, hayan estado interesados en seguir mi intervención. Claro, va a estar a disposición
y seguramente seguiremos discutiendo en el futuro sus contenidos e incluso seguramente explicitando algunos de mis argumentos y corrigiendo todos aquellos errores en los cuales yo haya incurrido por mi pobre desconocimiento de la topología matemática y mi estudio en curso de la obra y de la enseñanza de Lacan. Bueno, entonces sí, va a estar publicado y me quedo a la expectativa de vuestras preguntas, pedidos de aclaración, objeciones y críticas. Aprovecho para decir que seguramente los colegas de Apola residentes en Brasil tendrán a bien en los próximos días, en las próximas semanas, de traducir mi texto y ponerlo a disposición en portugués. Leo entonces la primera que aparece. Dice, en el seminario 21 refiere que cuando dijo que el significante hace cadena, se equivocó. ¿Cómo podemos orientarnos con tu propuesta a la luz de este error que Lacan se adjudica? Sí, claro, lo que Lacan se adjudica como error es haber propuesto una estructura de dos toros interpenetrados. Es claro, por eso propuse que el significante hace bucle con S1, S2, con S1, S2 se produce un bucle que se encadena con al menos 3 en la cadena borromea de 3 que termina por parte de Lacan a ser constituido como, si Julián tiene a bien volver a la página 12, lo que Lacan propone, no sé quién hizo la pregunta, como su error en el seminario 21, es haber dado a entender que esta es la estructura, siendo que en realidad lo que Lacan estima es que la estructura mínima es la cadena borromea de 3 o de 4, porque esto da a entender que si se corta uno, queda liberado el otro. O sea, no se produce aquí un detalle en el que yo no me extendí. Lo que no se produce aquí es el encadenamiento browniano. Es aquel que dice que, aquí está correctamente planteado, que si se corta uno, se separan los otros dos, ya que ninguno hace cadena con el otro. Esto da a entender que sí, es por eso que en la tabla propuse que esto sería como un paso lógico a la estructura mínima que sería esta, y en realidad termina Lacan proponiendo que la estructura mínima sería del encadenamiento browniano de 4 elementos. El error sería suponer que Lacan propuso que si se corta este quedaría liberado este, cuando en la realidad lo que Lacan propone, pero no le resulta fácil llegar, es la cadena borromea de al menos 3 o al menos 4 elementos. Con esto parecería que alcanzaría con 2. Lacan propone que no alcanza con 2. No podría haber simbólico imaginario o simbólico y real. Hace falta al menos 3 y en realidad Lacan proponen que encadenados con un cuarto eslabón que sería el santón. Otra. Aquí hay otra
Pido un instante para leerla. No se decanta el asunto justamente del... Bueno, no entiendo. La pregunta dice, es de Germán Valencia, ¿realmente se impone una elección entre Freud y Lacan? Mi respuesta es categóricamente sí. Mi respuesta es categóricamente sí. Mi respuesta es categóricamente sí. Para algunas cuestiones es inexorable admitir que si en la vida cotidiana la física de Newton es correcta y suficiente, para algunas cuestiones vinculadas a la física relativista de Einstein o a la cuántica, Newton no alcanza e incluso lleva a concepciones que son imposibles de sostener. Por ejemplo, para Newton, la gravedad es instantánea. Pero para Einstein no hay nada que pueda ser instantáneo porque no hay nada que pueda ser más rápido que la velocidad de la luz. Es un ejemplo rápido. Tampoco sé, así como no sé casi nada de topología matemática, no sé casi nada, ustedes saben, de física. Pero sí, hace falta elegir, ya que si el inconsciente es el discurso del otro, no puede estar inscripto adentro del aparato psíquico por representaciones de cosas. Hay que elegir. El 99% de los psicoanalistas dice que no hay que elegir, que hay que mezclar Freud y Lacan. Toda la exposición de hoy a la noche, que me dejó las cuerdas vocales al rojo, y que justificó todo mi escrito que pensaba llevar al Congreso de Lógica y Topología, es para decir que la topología de Lacan obliga a elegir entre la bolsa de la segunda tópica de Freud, como dice Lacan. Freud le dejó eso a los suyos. Yo les dejo la cadena Borromea a los míos. Habrá que ver quién se orienta mejor, si los de Freud o de Lacan. No se puede ser a la vez hincha de River e hincha de Boca en el campeonato de fútbol argentino. No se puede ser simultáneamente hincha del Real Madrid e hincha del Barcelona en el campeonato español de fútbol. Hay que elegir. Sí, hay que elegir. Y no me parece que sea desgarrarse las vestiduras decir que hay que elegir. Es incompatible el inconsciente estructurado como un lenguaje con las representaciones cosa, Ding, Vorstellung de Freud, su primera y segunda tópica. Leo otra de G.U. Hernández, dice, ¿qué piensa de este movimiento que va cobrando fuerza de poder difuminar esta diferencia Freud-Lacan porque topología u otro se puede aplicar? No es un movimiento que va cobrando fuerza. Hoy no existe la diferencia Freud-Lacan. El freudio-lacanismo, que es el 99.9 de los el porciento de los psicoanalistas vivos y practicantes ha digerido a Lacan adentro de Freud. Y esta diferencia que yo en el 2020, con pandemia de coronavirus en el mundo, que ya tiene más de 2 millones de infectados y 150.000 muertos, digo que esta diferencia Freud-Lacan que yo intento recuperar está totalmente perdida. Que yo sepa, fuera de Apola Internacional no existe, yo no he leído, ustedes me dirán, ningún psicoanalista que en vida de Lacan o después de la muerte de Lacan diga que Lacan es absolutamente contradictorio con Freud y que la dirección de la cura de Freud va para un lado y la dirección de la cura de Lacan vaya para el otro. Por eso la topología de Lacan, la que hoy se utiliza,
mayoritariamente la de la cadena Borromea, se la utiliza como una metáfora del huevo del individuo psíquico, porque se utiliza simbólico, imaginario, real, dentro del sujeto que es entendido como un individuo, con mundo interno y mundo externo, y la represión, así que lamentablemente para mí no es un movimiento que se está instalando, sino que me da la impresión que la diferencia que yo intento recuperar está perdida y que sería un trabajo muy fuerte de Apola establecer en el mundo de las ideas, más allá del psicoanálisis, que hubo un psicoanalista, Jacques Lacan, que propuso una dirección de la cura y una concepción del sujeto contrarias a la de Freud. Leo la siguiente, es de Francisco Arturi, dice Alfredo: si se quiere ser consecuente con la topología propuesta por Lacan, ¿no se debería abandonar definitivamente la noción de ello, yo, ello y superyo? Sí, totalmente. Freud les dejó a los suyos sus tres: yo, ello y superyo. Lacan le dejó a los suyos, que no existen, que yo sepa, por fuera de Apola, simbólico, imaginario y real, que son contrarios, son dos modelos opuestos. Sí, se debería abandonar. Justamente me desgañité la garganta diciéndoles que el toro, como superficie topológica, sirve para disolver la idea de que en el centro tenemos un yo. Pero el psicoanálisis freudo-lacaniano moderno, que todo entero, salvo Apola, trabaja hacia la responsabilidad subjetiva, que es la moralidad universal del occidente posmoderno, requiere directa o indirectamente un núcleo yoico, porque yo me tengo que hacer responsable de mis actos. Entonces, sí, pero ¿quién se anima fuera de Apola a decir que hay que dejar caer porque son contradictorios con la dirección de la cura del inconsciente estructurado como un lenguaje, que el inconsciente es el discurso del otro, que el deseo del hombre es el deseo del otro, que el gozo son gozo del otro y gozo fálico fuera del cuerpo, que la angustia es el sentimiento del otro, que el yo es una imaginarización de la identificación a la imagen del otro, etcétera, 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 etcétera. Leo la siguiente, es de Irene Kleiner, que dice: ¿qué aporta la botella superficie de Klein que no esté en el crosscap? Bueno, una de las propuestas más fuertes de las que yo puedo hacer, pero yo no sé casi nada, los que saben topología saben bien que yo no sé casi nada, es la propuesta que hice por primera vez en este escrito, que ustedes conocieron como leído ahora, pero que ya desde mañana estará, es que toro, superficie de Möbius-Listing, crosscap y botella de Klein, las cuatro superficies topológicas apuntan hacia la misma concepción del psicoanálisis: antiontológico, antibiologicista, antiindividualista y antinihilista. Cada una de las cuatro aporta otra arista, otra perspectiva, otro costado de la crítica que hace Lacan a la concepción del sujeto por parte del psicoanálisis, ya que Lacan lo propone antibiologicista, antiindividualista, antiontológico y antinihilista. Yo lo que intenté, e Irene lo podrás leer a partir de ahora cuando Julián ponga en la red mi escrito, es que cada una de las superficies sirven para pensar y atacar un prejuicio. Toro, para atacar que hay un centro. Superficie de Möbius-Listing para atacar la flecha del tiempo.
para que podamos pensar en un tiempo circular y que ese tiempo circular del futuro anterior que inaugura el S1, S2 es lo que introduce el agujero del toro. La superficie de Klein para atacar fundamentalmente la idea de mundo interno y mundo circundante. Y el crosscap para pensar que siendo una superficie cerrada, no hay interior y exterior porque se pasa en continuidad de lo interno a lo externo. Las 4 superficies, las que yo pude pensar un poco de lo propuesto por Lacan y de lo que estudié de topología, sirven a la misma concepción del psicoanálisis, la de Lacan, la que yo intento recuperar con toda mi producción de los últimos 30 años y que hoy son los objetivos de Apola. Pero todas contribuyen a la misma concepción del psicoanálisis, que es el psicoanálisis de Lacan, que implica una concepción del sujeto, del otro, del deseo, del fantasma, del gozo, del yo y una dirección de la cura. Pero eso, lamentablemente, por fuera de nosotros, está anulado y rechazado fundamentalmente por el conjunto más absoluto de los discípulos de Lacan. Siguiente. Disculpen que no sé si estoy contestando adecuadamente, que no desarrollo un diálogo con Irene, con Francisco, con Yehu, pero bueno, lo seguiremos en las próximas reuniones y demás. Paso ahora a la pregunta de Natalia Espera, que dice, ¿algún ejemplo sobre el corte desde Lacan y no como lo propone el freudio-lacanismo, por ejemplo, con el corte de sesión? No, ningún ejemplo, no estoy ahora... primero, no soy amante de los ejemplos, para nada. Es mejor hacer el esfuerzo de dejar caer la idea del ejemplo y abocarse a la concepción de la estructura, punto y coma. Intenté establecer que el corte no es un corte en lo real, en el sentido de lo real, de darle el cuadro que saco de la pared a una paciente, que son intervenciones en lo real del freudo-lacanismo. El corte no es interrumpir el tiempo de la sesión, porque si el tiempo es circular, el único corte verdadero tiene que tener una correcta adecuación del tiempo. Y la segunda es poder trabajar con el material de la sesión, en el sentido del materialismo de los términos, como si fuese todo él el material de un caso concebido como una gran superficie. Y que esa gran superficie constituida como una cadena borromea, como un crosscup, como una botella de Klein, depende para qué problema y qué instancia quiera yo destacar y rectificar, hacer sobre ese material que la intervención del analista tenga una estructura tal que revele la posición y condición del sujeto y la posición y condición del objeto tal que resuelvan el impasse del caso. Es lo que soy capaz de contestarle a Natalia por ahora. Laura Salinas, vamos arrimándonos al fin de la reunión por el horario. Laura Salinas dice, ¿por qué no son ubicables en el espacio tridimensional? Tiene que ver con el decir como cuarto. No entiendo qué quiere decir el decir como cuarto. Seguramente Laura está refiriéndose a una cita de Lacan que yo no tengo presente, que no conozco, que no he estudiado. Pero toda la topología, a diferencia
de la geometría euclidiana implica la admisión de la existencia de una geometría que no sea intuitiva, de una operación sobre el espacio que no implique el arriba para abajo, el derecha a izquierda y el adelante para atrás, sino concebir al espacio mismo como un objeto matemático y concebir operaciones en el espacio tal como implican las superficies. Las superficies, a diferencia de la geometría euclidiana, no se comporta como los objetos de nuestra intuición espacial, que si este objeto ocupa en este momento del tiempo este lugar en el espacio, otro no lo puede ocupar. Con las superficies, que son objetos matemáticos bidimensionales, sí podrían interpenetrarse como cadenas significantes o como ondas de movimientos que se producirían en la superficie del agua por dos piedritas arrojadas simultáneamente, pero les advierto que, para colmo, no solamente la matemática del fin del siglo XIX superó lo que podríamos llamar la geometría euclidiana intuitiva, sino que la física del siglo XX en el modelo de Schrödinger, lo buscan en Google, en Schrödinger, propone que los electrones también se comportan como ondas que admiten su interpenetración como si fuesen el sujeto y el otro, que estoy tratando todo el tiempo de que ustedes piensen no como pelotitas, como bolas de billar, de pool, chocando sobre una mesa de billar, sino en entrelazamiento, que es como Norbert Elias en sociología propuso hace 70 años que funcionamos los sujetos en sociedad, que es como Lacan propuso que funcionan el sujeto y el otro en la experiencia analítica, y para pensarlo hace falta una concepción de espacio y objetos matemáticos en el espacio que no coincida con la intuición espacial. Lo que es un paso a dar, ya que el inconsciente no está adentro de mi paciente y yo vaya a saber como analista, no sé con qué magia, me meto adentro del paciente para saber lo que hay en su interior. Quizás no existan tales interior y exterior, a pesar de que cada caso es un caso particular, y para pensar eso las esferas no nos sean adecuadas. Quizás nos hacen falta pensar en toros, superficie de Möbius-Listing, botellas de Klein y crosscup. En muchas disciplinas ya se lo piensa así. En el freudio-lacanismo tan freudiano seguimos con las bolas de billar chocando del malestar en la cultura, pero es que tenemos modelos teóricos que incluso fueron superados en el fin del siglo XIX. Hasta ahí. 9:26, la última, Fernán San Martín, bueno, ya la Secretaría de Apola, siempre tan ajustada y pertinente, había puesto que era la última. Dice, ¿cómo se entendería la represión desde la banda de Möbius? Con la banda de Möbius hay que dejar caer la teoría de la represión en el modelo de la concepción del psicoanálisis propuesto por Lacan.
y absolutamente abandonado, disuelta y barrido del campo del psicoanálisis a partir de su muerte, se olvidó que no es practicable la represión, el retorno de lo reprimido. Hace falta trabajar con significantes y los significantes no pueden ser reprimidos. Pregúntenle a todos los dictadores. Pregúntenle a todos los dictadores. Lo máximo que se puede hacer es censurar un texto. Y como yo decía en mi trabajo, un texto censurado, ¿está más o está menos? ¿Tenemos más presencia o menos presencia? Un significante censurado, no hablar. Hay un psicoanalista argentino que lo llama a Miller el innombrable. Hay un psicoanalista argentino famoso que llama, no sé, hace 10 o 15 años a Miller el innombrable. Yo les pregunto, llamándole el innombrable, ¿lo hace más nombrado o menos nombrado? Bueno, eso es. A nivel del significante, el concepto de represión y retorno de lo reprimido es impracticable. Hay que concebir la censura. Y pregúntenle a cualquier dictador si se puede censurar un significante. Incluso piénsenlo ustedes. ¿Se puede censurar un texto y garantizar que ese texto no esté más presente a partir de la censura? ¿No piensa todo censurador a ver si por censurarlo algo que le presten más atención? Bueno, muchas gracias. Les pido por reiterada vez disculpas por haber leído un material tan difícil de seguir con la lectura, estar yo tan perturbado y haber tenido tantos lapsus, que se me trabó la lengua tantas veces, pero bueno, todos sabemos que las circunstancias no son fáciles. Seguimos en Apola intentando no retornar ni a Freud, ni a Lacan, ni al pasado, ni al padre, ni a la familia de hace 2 siglos, sino de avanzar al psicoanálisis hacia su futuro. Ojalá que lo exista. Les mando un abrazo virtual, que no por serlo es menos poderoso que el abrazo tridimensional. Chao, gracias.